Ok, señores, saludos, buenas noches, bienvenidos a este programa que, bueno, a partir de este momento nosotros esperamos, lógicamente, que ustedes se sientan lo mejor posible. Estamos tratando aquí de encontrar algunos porque, ¿cómo se llama esto? Algunas señales a través... Señor. Muchachos me cuidan, a ellos no les gusta que yo tenga papel en los bolsillos. Yo creo que está bien. Eso es cuando se acerca el día del pago. Después que pasa eso, es ahí que le dan a uno, vean. Bueno, vamos a ver si esto trabaja más tarde. De todas maneras, queremos nosotros en este momento darle la bienvenida formal al ideólogo de este programa que él conduce con nosotros, el doctor Rafael Segundo Santana, y que tanta gente espera cada semana. La verdad que el doctor Santana tiene una, como decía Camilo Carrao, una juspa. Le gusta mucho a la gente y la verdad que hay que reconocer que siempre tiene ideas muy novedosas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Santana tiene... Vamos a dejar que sea él que anuncie su invitado, porque fue él que, lógicamente... ¿Y por qué lo invitó? Doctor Juan Timón. de la televisión. Yo tengo que darle la bienvenida, aunque usted no le haya dado todavía la bienvenida formal. Usted tiene la palabra, doctor. ¿Me pueden cambiar de cámara? Yo no soy el doctor Santana. Él nació, pero 15 o 20 años primero Ya, que yo. Escota, ya tú lo dijiste. ¿Qué cosa? Que ellos están contigo por el asunto del fin de mes. Eso es todo, eso es todo. Sí. Después que pase el día primero, olvídense. no, Ya, pero yo no soy nada otra vez. Mira, Juan, te traje un tocayo hoy, Juan Ventura, muy conocido Juan de Puerto Ventura. Plata, miembro de la Academia Dominicana de Historia, Juan Ventura. Con él queremos hacer un programita de refrescarle la memoria y de darle las informaciones a la gente de puertoplateños. Usted doctor, usted es médico. Sí. Él es doctor en leyes. Sí. Ahora, dicen que aquí nada más había un solo doctor. Eso era cuando Balaguer. El único era Pero Joaquín Balaguer. Ya no. Ahora hay muchos doctores. Ya es demasiado. Juan, y lo lindo es que Balaguer no era doctor, no se llegó a graduar No sé en París. su En diploma París. va a ser. Cuando Balaguer se graduó en Pero 1929, mire qué dato más interesante. en 1929, la Universidad de Santo Domingo lo que otorgaba era licenciado en Derecho. Entonces Balaguer, por circunstancia, no se llegó a graduar ni de Economía, como alguna gente decían que era doctor en Economía y doctor en Derecho, pero él no se llegó a graduar. Es decir, que el famoso doctor Balaguer en realidad no se llegó No a era, graduar. incluso él no era doctor. No era doctor. No era doctor. No, era licenciado en Derecho. Era licenciado. Bueno, pero era abogado. Era abogado, pero tampoco nunca ejerció. No ejerció. Era licenciado en Derecho, pero no abogado. Nunca se subió a un estrado a defender a En nadie. principio, cuando él se graduó, ejerció momentáneamente, pero en esos días ganó Trujillo y precisamente él hizo campaña y lo nombraron como abogado del Estado. A partir de ahí, los 31 años de la dictadura de Trujillo lo pasó en la administración pública. El doctor Balaguer, digo, ya le digo doctor ya por la costumbre. Y no le dicen el ingeniero al otro, Sí, exacto. que es lo que él es. Perito. Sí, o sea, bachiller. Sí, un perito. Bachiller, perito agrónomo. Un perito. Pero el doctor Balaguer realmente nació para ser político, no para ser abogado, ni médico, ni nada de eso. Es más, él no se casó nunca. Tuvo novia, sí. Bueno, novia sí. Tuvo muchos hijos. Novia sí. Juan, Claro, en la el historia programa de nuestra, hoy- Juan, el programa de sí, hoy. en la historia nuestra, con perdón, tuvimos muchísimos presidentes de la República que nunca se casaron también. Ajá, ¿cuál? Sí. Vicini Burgos. Luperón se casó. Sí, no, Luperón fue un hombre que Le gusta. tuvo varios hijos. Ok. Y tuvo, Luisa, se llamaba la esposa de él, y él se casó, es decir, que fue una persona... Ok. Lili se casó. Lili se casó también, tuvo Ok. varios hijos.
Buenaventura Báez nunca se casó, aunque tuvo muchos hijos, pero nunca no se casó. No se casó Buenaventura Báez. Ustedes saben que tuvimos varios sacerdotes. Sí, presidente. Pero que tenían sobrinos. Y estos tampoco se casaron. Que tenían sobrinos. Sí, bueno. Sí. Ahijado. Mire, ese es otro dato muy interesante. Pero usted, doctor, cuando usted lo invitó... No era hablar de eso que iba. A mí me gustó, de eso no. Pero el dato está muy interesante porque es historia. Claro. Y a mí me gustó mucho la idea cuando usted me dijo, mire, va para allá tal. Digo, claro que sí. Porque aquí hay muchas cosas que uno desconoce en Puerto Plata. Claro. Por ejemplo, la invitación de Juan Ventura hoy es para que nos aclare y nos diga y nos ventile el nombre de las calles de Puerto Plata, el por qué le dicen a una calle El Morro. ¿De dónde viene eso de morro? ¿Era un marroquillera? ¿Era un moro? El morro. ¿O era una, qué sé yo? Que es una... Bueno, pero vamos a decir que vamos a esperar que lo conteste. Que el doctor lo sé. ¿Qué es lo que es 12 de julio? ¿Qué pasó el 12 de julio? ¿Qué pasó el 26 de agosto? ¿Qué pasó el 16? El 20 de agosto. El 20 de diciembre, ¿qué pasó? ¿Por qué esas calles se llaman así? Fíjate que no es 26 de agosto que debe de llamarse, hubo un error. 25 creo. No. 27. 27, sí. El 27 es para conmemorar la famosa calle de Doctor Panchito, como la gente siempre le ha llamado. Cuando vi a Doctor Panchito ahí, cuando estaba vivo, la 26 de agosto, que hoy en día esa calle se llama Horacio Julio Ordi. Y no se le ha cambiado. Y no se le ha cambiado nunca. Pero hay hubo una equivocación cuando se nombró esa calle, 26 de agosto. La 26 se debe de llamar correctamente como se llamaba, era 27 de agosto, porque es la fecha en que aquí en Puerto Plata se le da inicio a la guerra de la restauración de la República. Fíjense que la restauración comenzó el 16 de agosto de 1863 en Capotillo. Entonces los puertoplateños le dan inicio el 27. 11 días después. Sí, para conmemorar, pero no sabemos cómo se puso 26 de agosto. Usted sabe que siempre aquí se viven poniendo nombres, se viven, por ejemplo, yo veo por ahí una calle de Certat Hernández con S, y es con C que va. Certat, el profesor Certat. ¿Tiene una S? Sí, S le pusieron. Esa entrando el supermercado Tropical, esa callecita ahí. Sí. Certat fue un profesor que vino aquí en 1906 a Puerto Plata y trabajó, se conoció más como periodista y como profesor en la logia puertoplateña. Ahí tenía el Colegio Duarte. Ahí estudiaron mucha gente de la familia, por ejemplo, don Hugo, Chiqui, Rafael Solano. Y fue una persona que aquí se conoció muchísimo. Era dentista, pero nunca ejerció, era doctor en odontología, pero nunca ejerció la odontología. Siempre se le conoció. Fíjense que siempre hubo una equivocación con él, porque el mismo Pachungo era nieto de él. Y Pachungo siempre firmó Manuel María Muñiz Hernández, creyendo la mamá que Certat era nombre. Y Certat no era nombre, él se llamaba José Ignacio Certat Hernández. ¿De dónde viene la palabra El Morro? El Morro. De la calle El Morro. Sí. Bueno, por ahí... No es de Morro, de Guandule. No, Morro, sí. Morro. Es Morro. Sí. Por ahí había un arroyo, cerca por ahí, un arroyo. Y ese arroyo se le llamaba El Morro. La gente, ustedes saben que a veces la gente se le queda un nombre y ese nombre se quedó. Ese río que pasa... pero, doctor, escúcheme, un morro no es una, ¿cómo le llaman a esto? Una cosa de fortaleza colonial, creo yo. Sí. Bueno, no es que por ahí puede ser una pared, una montañita, una montañita, sí, pero, no sé. Pero el problema es, ustedes saben cómo son la gente. La gente muchas veces le llaman a calle, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes dicen, por ejemplo, la Loma Isabel de Torres. Sí. La Loma Isabel de Torres, hay muchas especulaciones con relación a la Loma Isabel de Torres. Vamos a ver. Al nombre. Se sobreentiende que ahí vivía una doña de apellido Torres, Isabel de Torres, porque de antes se acostumbraba que de donde usted nacía le ponían el nombre.
del sitio, se acostumbraba. Entonces esa loma viene por el nombre Isabel de esa señora. De Torres y de esa doña. No por la reina Isabel. Mucha gente también dicen que es por la reina Isabel. Pero no era de Ustedes Torres. saben que cuando Cristóbal Colón descubrió a Puerto Plata en 1494, precisamente cuando iba entrando su... 1492 no fue. No, Eso 94. Eso fue allá. Donde dijo, Recuérdate que bueno. en el segundo viaje que descubre a Puerto Ok, Plata. ok. Y cuando él viene entrando a la bahía, porque nosotros estamos en un hoyo, nosotros estamos. Sí. Y precisamente él vio cómo esa loma estaba plateada. Por ejemplo, en principio le llamó Monte de Plata, pero posteriormente se le ha cambiado el nombre y todo el mundo dice Isabel de Torres. y el morro. El morro, porque son cosas, especulaciones, pero hasta ahora incluso yo he tratado de conseguir esa resolución y la resolución yo nunca he podido. Incluso el fallecido historiador Rafael Burgay Payonqui, FIFO, lo que especula y dice de que por ahí había un río, que ese río le llamaban el Morro, pero en sí eso se ha quedado como el Morro. Como una costumbre. Como una costumbre. Porque hay calle, por ejemplo, fíjense, la Concordia, la callecita esta que... Callejón Concordia. Callejón Concordia. Ahí vivían una Hay que familia. decirle al público sí, que nos está viendo que esa calle, creo que es la calle más pequeña. corta Va del que Club hay. Deportivo Gustavo Bejar a la calle El Morro. El Morro, sí. Esa callecita ahí habían una litis entre varias familias, Ok. hermanos, y al final lo conciliaron, y precisamente como lo conciliaron Le y ellos llamaron. le cedieron al ayuntamiento Ok. una parte del solar, entonces le pusieron Concordia. Le pusieron. Calle Calle- de Concordia. Sí, Callejón Concordia. Y la callecita que está Y de ahí entre la puerta del cementerio, la más corta, ¿cómo se llama? Ese pedacito de calle, frente Sí. a la puerta principal del cementerio. La callecita pequeñita. Esa es la Esa Concordia. es la Concordia. No, la Concordia no me más vivía arriba, FIFO. más arriba, sí. Cosa, El ¿Cómo se pedacito llama de esa? calle. Más para abajo, no ¿no? me doy cuenta, ¿no? En la calle donde dice Memento Moquia Pulvis es. Sí. Esa no es no, la Merced, hay una que también es cortita, la que La está por el playa centro de de la calle, la calle. iglesia Mercedes allá. Sí, esa, que esa es por la Mercedes. 16 de agosto. Sí. Pero hay una Esa es cortita también. Pero ese pedacito esa es que la yo más le digo corta. apenas tiene 200 metros, Esa es la quizás. Menos de 200 metros. Menos, ¿verdad que sí? Es una cuadra pequeña. Pienso que es la más corta de Puerto Plata, si Sí, no me equivoco. sí. Pero aquí tú sabes que la gente siempre se pone, por ejemplo, aquí ¿Por qué se llama 20 de diciembre? 20 de diciembre, bueno, se le llama Esa 20, calle, sí, la se le calle llama que va- 20 de diciembre para conmemorar una batalla que se produce el 20 de diciembre de 1863 en la Guerra de la Restauración. Ustedes saben que aquí hubo 3 cantones. El cantón de Maluí, donde vivía Don Cucho por ahí, que todavía estaba el pozo. Saben que en aquellos tiempos se había que construir unos pozos para poder enfriar las armas. Porque cuando se peleaba mucho, las armas había que enfriarlas, entrarla a agua. Entonces, en Cafemba, ya que la entrada de Puerto Plata era por Cafemba, y se llegaba aquí a la Javilla, que también había otro campamento, es decir, 3 campamentos. Entonces, en Maluí y la Javilla hubo 2 grandes batallas el 20 de diciembre. Entonces, para conmemorar esa batalla contra los españoles, se le ha puesto 20 de diciembre. ¿Por qué se le dice 12 de julio a la otra? La 12 de julio es para conmemorar la salida de los americanos. ¿O para celebrar? No, para Ponernos conmemorar. alegre. Bueno, o para... ¿Eh? Debe ser más para celebrar sí, que celebrar. Bueno, sí. Los americanos se van de aquí el 12 de julio de 1924, Ok. en la primera intervención norteamericana, que fue en el 16. Entonces los dominicanos, para conmemorar esa fecha, Le pusieron ese le nombre. pusieron esa fecha. Sí. Vamos a continuar, señores, rápidamente, en breve, con los doctores, uno en leyes y el otro en el tutú, como dice Ramiro Francisco. Doctor, pero aquí hay un familiar suyo hoy, y usted no lo ha presentado. Se llama Daniel Domingo. Daniel alias Domingo. Domingo. Amigo de Tuto. No me diga. Y amigo de... Tiene muchos amigos aquí. Que él nació
T4. T4. Pero él de los 20 hijos, ¿en qué número quedó él? Penúltimo varón. Penúltimo. Yo soy el último. Una hembra antes que yo y después. A usted lo tiene que querer mucho, doctor, en esa familia, ¿eh? Yo era juguete de los hermanos. Por él todavía tiene que serlo. Porque usted llegó aquí de milagro, fue. El último fue eso. El último cumple fue usted. Bueno, le queremos dar a Domingo, ¿no? Domingo. ¿Y dónde vive Domingo en este momento? En Boston. Ah, en Boston. Sí. Está de paseo aquí. Se va a quedar, me imagino, que hasta la Navidad. No, ya casi se va. Le está haciendo falta la nieta. Bueno, señores, con el permiso del doctor Santana, con el permiso de nuestro invitado, vamos rápidamente a publicidad. Retornamos. No se vaya porque esto se pone más interesante todavía. Bien, bueno, señores, vamos a pasar brevemente revista a lo que está publicando el periódico El Listín Diario en su página digital. Dice que el Parlacén será presidido por primera vez en la República Dominicana. La Policía Nacional mata a 2 hermanos, uno de ellos vinculado a la muerte de 4 extranjeros en Santiago de los Caballeros. Rosario, el presidente de la Suprema Corte de la Junta Central Electoral, dice que denuncia de Sonia Pierre coinciden con la época de asignación de fondos. Ella lo que busca es que se le asignen fondos porque lo hacen siempre en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Muere calcinada una bebé de 10 meses al caer un abanico sobre su cama. No está aquí en qué lugar de la República Dominicana. Congelan los precios de las gasolinas y el gas licuado, pero suben los otros combustibles. Así que usted lo sabe. También Rosado Mateo, el de la TNCD, dice que no solamente en la República Dominicana los narcos penetran en los cuerpos castrenses, sino en todos los países del mundo. Lamentablemente es así. Y advierten del peligro de las lentes de contacto para disfraces de Halloween. Y nosotros somos norteamericanos para estar usando esa pendeja de Halloween. Siempre se ha hecho aquí en el país, en unos sitios se ha hecho. Aquí en Puerto Blanco se ha hecho. Halloween. Se hacen fiestecitas y cositas así, de meter miedo. Pero esos son gente... miedo. Pero lo que está diciendo es que cuidado con la gente que tiene lentes de contacto. Con el club de comercio de antes. También ponerse cosas arriba de ellos. Arriba de su... Pero Halloween no tiene que ver nada con República Dominicana. Ni el carnaval tampoco. Pero ¿Cómo que el carnaval no? Hay cosas que se hacen mundiales sin uno darse cuenta. Eso no lo trajo Colón para acá el carnaval. Oye, Juan Musa. Parece que lo están haciendo. Sí, cuando el reverendo Tomás, por supuesto, eso fue en el 62 por ahí que llegó. Hicimos Halloween ahí en la casa donde está el Museo del Ámbar. En ese 61 metíamos. ¿Usted jugaba Halloween ahí? Jugaba no, se hizo un acto ahí a 10 cheles la entrada. A entrar ahí, teníamos un coche parado afuera, el coche de los muertos, con un caballo. Un hombre tan patriota como usted. Óyete, yo era un niño cuando eso. Estoy hablando de toda la juventud de Puerto Plata ahí, y había que pagar 10 cheles para entrar por ahí. Y le daban unos sustos a uno tremendo allá adentro. Ah, sí. Sí, ahí en el Museo de Ámbar, que era una casa abandonada en ese momento. Ah, bueno. Eso estaba solo así, sin luz ni nada por dentro. Doctor, mire, tenemos una primera llamada telefónica. Buenas noches. Muy buenas noches, distinguidos amigos. A ver, si tenemos audio, por favor. Sí, adelante. ¿Me están oyendo, no? Perfecto. Decía que muy buenas noches, distinguidos amigos. Gracias. Sí. El doctor Santana, y a Juan Musa y al otro querido Juan. Así es. Miren, nosotros oímos con pena y quisiéramos que ustedes rectificaran, porque el buen amigo Santana, en forma despectiva, quiso plantear que como que Hipólito es un vaquiller. Oiga, señores, ese tipo de cosas. Primero, decía Mao Zedong, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Y primero hay que investigar. ¿Qué ocurre?
Hipólito Mejía, después de estar graduado aquí en el manejo de agricultura, se fue por 5 años a Carolina del Norte. Oigan, 5 años haciendo una maestría que ellos consideran que es más que una ingeniería. Y por eso ustedes vieron que luego a Hipólito Mejía la Universidad de Carolina le dio un doctorado en el manejo agropecuario por la capacidad que tiene Hipólito Mejía en función de la agropecuaria, en la diversidad de frutos como de productos determinados que implementó en la República Dominicana, porque él, una de sus especialidades era en relación al tabaco, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Hipólito Mejía está considerado más que un ingeniero en el manejo de la agropecuaria. Bien. Por tanto, queríamos plantearle eso, porque no es un simple bachiller que va a Lisa o a Loyola y se gradúa, no. Ok, bien, muchas gracias. No es bachiller, ya usted lo sabe. ¿Cómo que sí es No, bachiller? digo, hizo bachillerato, pero ingeniero. Yo tengo un concuñado que era compañero de la Pero ya usted lo sabe. Pero yo no mencioné a Pioleto Mejía, eso fue mi amigo Rivera que lo identificó, pero yo no lo mencioné. Estamos hablando de Balaguer ahí. A mí no me gusta, este programa no viene, no se habla de política. Él fue el que metió el tema de Balaguer aquí. No vamos a hablar de política. Yo estoy de vacaciones en política, yo no estoy en campaña electoral. Bien. ¿Usted va a volver a ser síndico otra vez? No, olvídate de eso. ¿Ya no? No, olvídate. Yo no estoy en campaña electoral. Ahora, Rivera sí fue quien identificó al que yo hablé, pero yo no dije nombre. Bueno, doctor, al otro doctor, perdón, no a usted. Sí. Tu tocayo. Tocayo. ¿Quién fue Antera Mota? Antera Mota fue una profesora que nació en Santo Domingo y vino muy pequeña. En San Francisco de Macorís. Y vino muy pequeña, junto con su papá, su mamá, y precisamente aquí casó con Juan Rufo, y fue profesora por muchos años, también su hermana Mercedes Mota, y precisamente murió muy joven, una persona que ya a los 30 y pico de años murió, y precisamente esta calle, Antera Mota, lleva el nombre de ella, y la escuela también, en recordación a esa gran profesora. Okay. ¿Y quién fue José Dubó? José Dubó también fue profesor, nació en San Cristóbal, pero vivió muchísimos años aquí, fue director del liceo de aquí de Puerto Plata y se pasó toda una vida siendo profesor. Pero fue familia, está emparentado con el ingeniero Dubó. Se escriben diferentes, totalmente diferentes. Sí. Pero Claro uno es Dubeau y otro Dubó. Bueno, con perdón. Aquí hay 3 familias que tienen casi un parecido. Ok. Dubeau. Ese es José Dubeau. Ese es profesor. Ese profesor. Dubó. Sí. Entonces hay otro que se llama José Dubó, CQ. Ese es el que era ganadero de los callejones, toda esa parcela por ahí. Y hay otro que es el Sánchez Dubó. Y hay otro Dubús, el farmacéutico. Dubús, exactamente. El Dubeau, ese fue profesor. ¿Y de dónde proceden esos apellidos? Bueno, ese era de San Cristóbal. No, menos, el profesor era de qué país, yo diría que de Francia. Bueno, era francés, ¿no? francés. Incluso el mismo papá de farmacéutico era francés también. Pero Eduardo Dubó, que fue amigo de Luperón y fue protector de Luperón y muy amigo de Duarte, incluso cuando Duarte cayó preso aquí en Puerto Plata en agosto de 1844, él fue que le dio protección. ¿Y quién era Gustavo Bejal? Gustavo Bejal. No sabe nadie quién era ese. Bueno, Gustavo deportivo de aquí. Gustavo Bejal fue un ingeniero que vino a principios del siglo XX a Puerto Plata y precisamente era un atleta, un gran atleta, y se le puso ese nombre en recordación
a este hombre que se preocupó muchísimo por el deporte, principalmente por la gimnasia. Gustavo Béjar. Gustavo Béjar, sí. Mariana Viuda Hall. También esa fue una partera, que en principio era partera, pero ella se fue a Francia y estudió por allá, por Francia, igualito que Margarita Mea, que también estudiaron. En recordación... Ambas eran parteras. Eran parteras. Las dos, Mariana Viuda Hall y Margarita Mea. Primera partera. La primera partera de aquí de Puerto Plata. Fíjate que ellas vivían, la callecita esa por el centro sanitario, la casa que está ahí, en la esquinita. Sí. Ahí vivían. ¿Y por qué Viuda Hall? ¿Qué apellido era ella? No. Mariana, ¿qué apellido era ella? El esposo. El apellido, no sería Ventura o Santana. Bueno, yo el apellido, yo no, porque todo el mundo siempre la ha identificado como Mariana. Para ese tiempo, la gran mayoría de gente, estilo Estados Unidos, en Estados Unidos se suele llamar a la esposa por el apellido del marido. Sí. Prácticamente se pierde. Por ejemplo, usted pregunta, la esposa, por ejemplo, de Clinton, usted pregunta, sale a preguntar quién es el apellido de ella. Pero nadie no sabe. Eso es verdad. Entonces, en aquellos tiempos se acostumbraba, por ejemplo, no todavía. En los tiempos de la colonia, aquí se le llamaba a la persona de acuerdo al sitio donde tú vivías. Si tú vivías, por ejemplo, en Estados Unidos, te llamaban, por ejemplo, Juan de Estados Unidos. ¿Ustedes ven? Sí. Por el sitio Juan de España. Por ejemplo, entonces, el doctor sería doctor delantera mota. Bueno, de ahí. Porque son yaciqueros. Yo nací en la Teramota. Usted nació en la Teramota. Por ejemplo, fíjense, mire el puente de la Guinea. El puente de la Guinea se le llama así. ¿Por qué? Porque ahí se ¿Era una sola Guinea? ¿Era una sola Guinea? No. Ahí se establecieron. Escúcheme, doctor. Escúcheme, por eso usted me lo va a decir. Porque, no, se lo va a decir. Lo que pasa es que el público está llamando y no queremos dejar el público en el aire. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos, muy bien, señor. Doctor Santana, mi doctor, y a ti ahí, el señor que está hablando ahí. Ajá. Yo estoy mirando eso, por eso es un joven puro que le habla, Cristo Rey. Para decirle que Ricky Rivera, al ver de hablar de historia, lo que está hablando de política, esto que estoy enfermo con el PRD, y dígale a él que no se evita, que no van. El planidero va a dar quinta pela, que llevó mamá, nos vamos con Margarita también, para adelante. Bueno, muchas gracias por su llamada telefónica. Pues sí, fíjense, el puente de la Guinea, ahí vinieron una serie de gente desde el África y se establecieron en esos alrededores. Y precisamente en África existe un sitio de donde eran ellos, de la Guinea. Entonces todo el mundo le llamó a ese puente cuando se hizo en 1879, que fue Luperón que hizo ese puente durante el gobierno de Luperón, se hizo. Entonces todo el mundo se le quedó, como por ahí vivían esos habitantes que eran del África. De Nueva Guinea, de Payao, de la Guinea, de la Guinea, en África. Sí, del África. Es decir, que no era porque una Guinea sacaba ahí, ponía. No, porque estaban establecidos ahí. Es igualito que el sitio yo llegué a ver Guinea ahí. Bueno, es posible. Pero es por eso que se le llama. Y el río es el violón, ¿qué es lo que había un violador ahí? No, bueno, el violón, ustedes saben que el acueducto nuestro, cuando se inauguró en 1901, todo el mundo le llamó así el violón. ¿Y por qué? Se le quedó con ese nombre. Yo pensé que era un tigre que vivía por ahí, un violador. No. Eso incluso todavía en determinada época. Sí. Ustedes saben que ese acueducto duró muchos años abasteciendo a la ciudad, desde 1901. Toda la ciudad. Y prácticamente, y todo el mundo decía. Que los nombres muchas veces se quedan porque la gente le comienzan a llamar. Le comienzan a llamar así. Muchas veces, por ejemplo, mucha gente me han preguntado a mí, por ejemplo, ¿por qué se llama Vallardo? Bueno, Don Cucho por el hijo de él. Ese terreno, claro, y su hijo Vallardo se llama Vallardo y precisamente le puso Vallardo. Se puso Vallardo. Eso es verdad. Sí. Eso es cierto. Por ejemplo, usted los callejones, ¿por qué se llamaban los callejones? Bueno, los callejones, sí, bueno, no se llaman así ahora. La gente de allá se llama Soy Callejonero. José Dubó se llamaba los callejones porque en esos tiempos los barrios se hacían de una manera desorganizada y las callecitas eran demasiado estrechas. Entonces eran callejones. Había que meterse por un barcito que llamaba Gorojol. Sí, bueno. Que Juan Musa iba. Entonces, se le llamó así porque fíjense que ese barrio comenzó cuando la fábrica de Fósforo en 1913 o 14 por ahí comenzó. Entonces, pues eso era un lodazar grandísimo. Esa era la entrada a la finca de Pedro Eduardo Dubó,
que fue que la principal persona que compró eso, la propietaria. Luego pasó a los hijos, incluso había uno de los hijos de él, José Dubot, que era jugaba billar, y quien prácticamente a los moradores de ese sector ahí le dio muchas facilidades para que pudiesen comprar esos terrenos. Ah, sí. Esos terrenos, y mucha gente le dio facilidades. Y todavía ha seguido dándole... Es meritorio que se llame claro. así realmente. Fíjese que el papá de él fue el protector de Luperón en Jamao, en los cortes de madera, y fue muy amigo, y fue quien le dio protección a Duarte cuando Duarte estuvo preso aquí en la Fortaleza San Felipe. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Juan Musa, y buenas noches al doctor Santana y a esa eminencia que está el doctor Juan Ventura, único historiador puertoplateño que tenemos. Tenemos que valorarlo y cuidarlo. Doctor Ventura, quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que en los tiempos de antaño en el Cupey se asentó una raza española? Muchísimas gracias y pase buenas noches. Sí, claro que sí. Ahí hay muchísimas familias que se establecieron de España, se establecieron gente que compraron terreno. De las Islas Canarias. Por ejemplo, don Plácido tenía terreno ahí, precisamente hoy en día don Ovaldo tiene una finca, y precisamente, aunque don Plácido no nació en España, nació aquí en el país, nació en Baja Bonico, pero el papá de él, don Andrés Brugal Montaner, vino desde España, es decir, vía Cuba. Vía Cuba. Vía Cuba, ok. Sí. Porque precisamente cuando él vino, fíjese que esa familia llegaron aquí porque dos de los hijos de ellos, Antonio y Francisco era el papá de don Panchito, se involucraron en el movimiento de la última guerra de Máximo Gómez. Y precisamente alguien lo aconsejó que ellos iban a tener serios problemas en Cuba si seguían viviendo, porque ellos le facilitaron colines de una ferretería que tenía el viejo allá, y él lo mandó a Navas, aquí abajo lo mandó, y precisamente la familia se establecieron aquí en 1897, la familia Brugal, y hasta el resto de pero en el Cupey lo que más hay es Cid. Sí, esa apellido Cid. Cid, C-I-D. No hay ni un no. No. ¿Eh? Y eso, y se casan sí con sí. Y hay sí y sí. Yo tengo aquí a publicidad, doctor, pero permítame hacerle una pregunta. ¿El que era presidente Santana tiene algún parentesco con el aquí susodicho médico? ¿Cómo es? ¿Santana? Santana, que era Santana, el presidente. Bueno, tío mío. Santana era de Hincha. Ese sitio hoy en día pertenece a Haití. Hincha. Nació de aquel lado. Sí, era Pedro Santana familia, pero era de Hincha, que hoy en día... No tiene nada que ver con el doctor Santana. No, yo creo que no. Tío mío. Era tío. Era buen mozo y orejú. Porque era presidente. Y orejú y buen mozo y blanco. Tío mío. Oiga, era blanco. Tío mío. Fíjese no era blanco, que blanco va a ser. Pedro Santana fue un hombre que en la historia su vida comenzó muy bien, porque sin Pedro Santana no hubiese habido independencia. Pero bueno, Pedro Santana... pero tampoco hubiese habido anexión. Ah, bueno. No, claro. Juan pero Bosch, se fajó. Juan Bosch se fajó a que siempre decía que la vida de los hombres no es... ¿Cómo terminan? No es como nace. No es como comienza, sino como termina. Así es. Porque tenemos la historia nuestra. Por ejemplo, Máximo Gómez aquí fue luchó por la anexión y se limpió en Cuba. Fue al revés de Pedro Santana. Y muchísima gente, por ejemplo, el caso Camaño aquí dio muchísimos cajetazos. Sí, que era Caco Caliente. Y después sí. El mismo Mella estuvo y fue el que fue a buscar el protectorado a España cuando la anexión, pero después también se limpió. El mismo Sánchez, fíjense, cuando ellos se van, cuando se produce la independencia nacional, a los 6 meses Santana lo declara a todos traidores, se van del país y vuelven a la República Dominicana cuando Manuel Jiménez dicta un decreto ley de amnistía y todos regresan, pero Duarte no regresó porque precisamente los que venían tenían que acogerse a Báez y a Santana. A Báez y a mí. Oye, doctor, yo tengo que ¿qué apellido era la mamá de Sánchez? Castillo. ¿La mamá de Francisco de Rosario Sánchez? No, perdón. ¿Cómo llamaba la mamá de él?
Narcisa. ¿El apellido? Fíjese, Ah, el pues. problema es que Sánchez no era reconocido. ¿Pero cuál es el apellido de él? El apellido del papá era Sánchez, Sí, ¿y de la mamá? Rosario. Pues entonces él tenía que llamarse Francisco Sánchez Rosario. Exactamente. Pero le tienen el nombre al Le revés tienen puesto. el nombre al revés. Porque él no fue reconocido. Y fue verdad que aquí hubo un presidente que prohibió de que escupir redondo. Ah, no, eso son especulaciones. Eso es mentira. Eso, no. Eso, Es un Juan, cuento de Lili, ¿quién fue eso, ese? eso Un cuento Juan, de Lili. no. Es un cuento de Lili. Eso, de hacer reír. eso Juan, había un militar aquí que eran un poco medio abusadores Eso eran cuentos. y agentes. Que había. Cuento de camino, Cuentos, pero eso sí. no, Eso es mentira. no, eso es mentira. Bien, señores, vamos a publicidad. Retornamos inmediatamente aquí al estudio de Musa Visión. Adelante, señor director. Porque, óigame, el hombre que manda un arreglo floral así es un hombre delicado, un hombre que te sabe, Claro. que tiene material, que es una chulería. Mire, que usted no vio qué cosa más bella. Claro. La mujer me hace loca con eso. Se aloca. Le gustan las... Sí. Y, Juan. y cuando usted está enamorado, usted manda, digo, ya no. Cuando usted se ha enamorado de ella, usted le mandó flores también. Sí, le mando una flor. Usted lo que le hizo con fue un- que le con llevó un- una ¿cómo se llama? No, eso fue la primera vez. Pero ya después. Una serenata. Ya después yo le mando flor y un sándwich de jamón y queso. ¿De un sándwich qué? O un pollo. Un pollo horneado, ¿sabes? Porque, Ahí ajá. está bueno. Pero, Le ajá. manda las flores con un sándwich. Sí, va, de jamón y queso. Ajá, porque tú sabes cómo es. No, está nada más, ya no tiene edad para estar oliendo nada más, tiene que también que... ¿Y qué este hombre mandándome flores nada más? Que me No, mande, que me ya. mande. Cargo ñau, ñau. también a comer. Pero ven acá. ¿En qué quedamos? El último? José Ramón López, es José que tú no sabes quién era. José Ramón. Sí, José Ramón López fue un periodista. Periodista. Sí. Escritor. Escritor. Publicó, Tiene unos publicó. cuentos puertoplateños y fue un combativo. La intervención norteamericana la combatió. Aunque no nació aquí, sino nació en Montecristi, pero vivió toda su vida, la vivió aquí en Puerto Plata. Y fue hasta al exilio por sus posiciones políticas, pero fue principalmente como político un combativo contra la intervención norteamericana. Emilio Prudón, ¿quién fue? Ah, ese sí yo Prudón, sé, y tú Emilio, también. sí, Emilio Emilio. Prudón fue Pero todo el mundo no lo sabe. un educador Claro. que nació aquí y que precisamente la escuela normal de aquí llevaba el nombre de él. Emilio Prudón. Aunque posteriormente aquí abajo, donde estaba el Museo del Ámbar, ¿Dónde donde está? el Museo del Ámbar, Sí. ahí se llamaba así, Emilio Prudón. Sí. Emilio Prudón fue también un gran poeta. Sí. Fíjense que la letra del himno nacional, himno nacional. es de Emilio Prudón. Así es. Emilio Prudón también se hizo abogado y ejerció la abogacía y precisamente llegó hasta ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Ah, sí. Sí. Qué Después interesante. que- Tenemos después que abandonó las aulas. Perdón, doctor, tenemos una llamada. Nos quedan 3 minutos de programa solamente. Vamos a ver si aprovechamos rápidamente. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Este lado Valdemiro Frías. Adelante, Claro, caballero. sí, es el personaje histórico, el doctor Juan Ventura. Sí, Bueno, sí, le están saludando. Gracias. Baldomero. Bueno, imagínese. Valdemiro Frías Mercado. Baldomero. Mi gran Baldomero. amigo. ¿Es Baldomero? Sí, Claro. Valdemiro cuando fue ¿Es presidente. Valdemiro o Baldomero? No, Valdemiro. ¿Es Valdemiro? No, Valdemiro. doctor, usted me hizo confundir. No, por eso quise afinar. Valdemiro hizo cuando fue presidente del ayuntamiento, muchas de las calles que hoy en día recogen a muchos de los héroes y aquí de las manaclas, Ah, ok. fue Valdemiro. Pero usted no ha dicho que el doctor Santana fue el primer hombre que se atrevió a quitar, a proponer y se le quitó el nombre de un presidente de Estados Unidos para ponerle un nombre de un patriota dominicano. Bueno, el nombre del profesor Juan Bosch. Sí, por Fíjense que John F. Kennedy. ese nombre a la muerte de Kennedy en el 63, un sindicato de camioneros mandó una carta al ayuntamiento proponiendo el nombre. Y se le puso. Se le puso el nombre. Ustedes saben que nadie quería que le quitaran su visa en ese tiempo. Pero Kennedy caray. nunca hizo nada por Puerto Plata. Ya. Señores, otra llamada rápidamente. Buenas noches. Soy yo, lo que pasa es que ustedes no escucharon bien, que Juan
le diga a Puerto Plata, ¿quién fue Juan Lafitte? Ah, Juan Lafitte. Juan Lafitte. Juan Lafitte. Sí, Juan Lafitte fue de los primeros iniciadores de la guerra de la restauración, cuando aquí el 27 de agosto de 1863 se le dio inicio a la guerra de la restauración. Fue de los principales que actuó en ese movimiento en rescate de la República Dominicana por segunda vez. Y precisamente en Los Cocos existe una calle que se llama Juan Lafitte. Sí. Bueno, yo quiero declarar al doctor Juan Ventura hoy el Google puertoplateño. ¿Es el Google? Usted busca aquí en esta pendejada todo lo que usted quiere en el mundo entero y todo lo sabe. Okay. ¿Qué no sabe Juan Ventura de Puerto Plata? Por eso es miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Bueno. Actualmente el único puertoplateño, ¿cierto? No, bueno, hay algunos miembros colaboradores. Para allá. Aquí, por ejemplo, fueron miembros don José Augusto Puy. Pero bueno, por Dios, estamos hablando de personas que estamos... Actualmente yo soy el único que tengo la categoría de miembro correspondiente a miembros colaboradores. Ok. Está Carlos Manuel Finque, está Juan Francisco Payero Brizo y está el doctor Leticuja, que también es miembro colaborador de la Academia. Es lamentable, pero tú sabes cómo es el tiempo en televisión. Que me faltan como 30 calles, me faltan. No, faltaron de todo, pero invítelo de nuevo. Está bien. Invítelo, este programa está en suyo, turno, doctor. está en turno. Así que, lamentablemente, miren, 55 y fíjense que el ayuntamiento acaba en su última sesión de designar varios nombres de gente, rescatando gente de Puerto Plata, de la organización Arseno, muchísima gente, gente humilde, gente que se merecen, que mucha calle, porque muchas veces uno cree que... Nada más político, nada más que quieren ponerle nombre político. No, hay mucha gente en que una segunda oportunidad, pero usted está invitado ya porque el doctor lo dispuso así. Doctor, muchas gracias. Bueno. Doctor, usted también. Ok. Señores, despedimos el programa. A ustedes muchas gracias, buenas noches y no se pierdan en breve, no se asusten, porque en breve sale el sol y de noche aquí a las 8 en punto. Adelante, señor director.